Las expresiones regulares en Google Analytics suponen un recurso de máxima utilidad para aprovechar al máximo la potencia de los filtros en esta herramienta, maximizando y optimizando el rendimiento que sacamos para hacer nuestros diferentes análisis. Pero las expresiones regulares, o regex, sobre todo al principio, son complejas de entender. Luego, con experiencia y uso, te puedo afirmar que las vas a utilizar mucho y notarás que son tan útiles que sabrás que habrías ganado muchísimo tiempo de tu vida que perdiste filtrando a mano, si las hubieras conocido antes. Y no solo con Analytics, ojo. Una expresión regular es una cadena de texto que combinando letras, números y caracteres comodín nos permite describir patrones o grupos de cadenas de texto sin tener que recurrir a enumerar uno a uno cada elemento de dicho grupo. Puedes considerar las expresiones regulares como una especie de comodines supervitaminados y, aunque en este artículo las estoy asociando más a los análisis con Google Analytics, son numerosísimas las oportunidades y servicios donde las puedes utilizar. Google Spreadsheet, la programación, búsquedas o las Custom Extraction de Screaming Frog, por ejemplo, y un largo etcétera. Y no te frustres si no las dominas. Úsalas, que incluso no sabiendo optimizarlas con pericia seguro que te ayudarán. Como son complejas de entender, lo mejor será que lo veamos. Vamos a ello. Bueno, para comentar un poco los ejemplos de expresiones regulares, vamos a utilizar una herramienta que se llama regexr.com, que me permite comprobar cómo son las formulaciones de expresiones regulares que voy utilizando para detectar patrones en el texto que se muestra. En este caso, este es el texto que he puesto de ejemplo. Patrón básico más simple sería el del punto. Un punto significa que en su lugar, en el patrón, puede coincidir cualquier carácter único, una letra, un número, un signo de puntuación, un espacio, pero no un carácter de final de línea, como por ejemplo un retorno de carro, ojo. Y ahora luego veremos también otro ejemplo en lo que a veces necesitamos identificar el punto concreto, lo que es el carácter, no el comodín de expresión regular, sino el punto concreto, y veremos más adelante también la barra diagonal para hacerlo, pero lo vemos más adelante. Ahora vamos con el punto como patrón. En el texto que estáis viendo hay dos expresiones que son máxima y máximo. Si ponemos maxim no detecta la palabra completa, detecta la raíz que hemos puesto, obvio, ¿verdad? Si ponemos máxima solamente detecta la palabra que termina en A, la palabra que está en femenino. Y si quisiéramos identificar la que está en masculino, pues eso sustituyo la O y ya está. Pero si quisiéramos que se identificasen las dos palabras completas, tanto la versión masculino como la versión femenino, lo que vamos a utilizar es el punto, que como hemos dicho es el patrón que detecta el carácter, la cadena que queremos buscar, y en el caso del punto pues daría igual lo que hubiera en ese espacio, pues aquí en este caso sería una A y una O. Bueno, como comentábamos antes, a veces necesitamos identificar exactamente el carácter que coincide casualmente con algunos de estos comodines de patrones patrones básicos. El punto, el guión, los corchetes que veremos más adelante. En el ejemplo que estamos viendo podemos observar que aparecen una serie de cifras que son, en este caso, 9.959 con un punto y 95.999. Si pongo una expresión regular 9.999, como el punto es un comodín, me va a identificar tanto 9.999 como 95.999. Para evitar que esto ocurra, si quiero identificar solamente la cifra 9.999, indicando que lo que busco no es un patrón de expresión regular, sino que es exactamente el carácter del punto, utilizamos la barra diagonal invertida o el backslash, que es el carácter, lo que llamamos un carácter de escape, ¿vale? Y como he comentado en el caso anterior, lo que hace es identificar expresamente el carácter punto, no el comodín de expresión regular punto, sino el carácter punto, y por eso en este caso ya solamente muestra, identifica el valor que buscamos.
Otro de los patrones básicos son los corchetes. Con los corchetes identificamos en un patrón la coincidencia de uno y solo uno de los elementos que metemos en el corchete. Para palabras no vale, solo para caracteres de 1 a 1. Ojo. Entonces, si en este caso, por ejemplo, yo quisiera identificar dónde hay letras mayúsculas, supongamos que tuviese esa necesidad, lo que voy a hacer es meter entre corchetes todas las letras del abecedario que me permitirían identificar dónde están esas expresiones, esas palabras, esas letras, perdón, en mayúscula. Y podéis observar que en el texto de comprobación identifica dónde aparece una letra mayúscula. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, esto es lo que hace el corchete. Cuando dentro del corchete utilizamos un guión medio, el guión medio es para crear un rango en una lista. Por ejemplo, el 0-medio 9 es exactamente lo mismo que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como habíamos visto antes. Yo pongo aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Podéis observar que me va a detectar dónde hay números. Bueno, pues hay una manera mucho más sencilla de hacerlo, que sería utilizando el guión medio. Así, si pongo 0, 9, me identifica todos los números, como veis. ¿Por qué? Porque lo que hace es identificar el rango. Ojo, pasa lo mismo cuando utilizamos AZ, o si también quisiéramos incluir las mayúsculas. De esta manera identificaríamos todas las letras del abecedario, pero por ejemplo podéis observar que los números o los símbolos, como el 2 puntos y tal, no los muestra. Ojo, ni las tildes, ¿vale? También tendríamos que utilizar las tildes para identificarlos. Bueno, ahora estaría detectando todos los caracteres. Bueno, el siguiente patrón de ejemplo básico que vamos a utilizar es el símbolo del acento circunflejo. El acento circunflejo es un símbolo que, estando entre corchetes, significa no. Así, por ejemplo, si ponemos el acento circunflejo y el patrón que poníamos antes, la secuencia que hay entre 0 y 9 para que identifique todos los números, si ponemos 0, y 9 ya decíamos que identificaba los números, pues si ponemos el patrón del acento circunflejo hace todo lo contrario, es como si le pusiéramos una negación. Oye, no quiero detectar los números, quiero detectar lo que no sea número. Y aquí podéis observar que está detectando tanto letras como símbolos, pero números no. Fuera de los corchetes, el acento circunflejo identifica algo que está al principio de una línea, justo lo contrario del patrón que vamos a ver después, que sería el símbolo dólar. El acento circunflejo al principio, si no está entre corchetes, significa que identifica el inicio del patrón que vamos a analizar. Bueno, en este caso vamos a utilizar el símbolo dólar, que significa que el elemento al que acompaña ha de terminar una línea. Por ejemplo, si quisiera buscar dentro del texto que tengo la home de mi página, tendría que identificar todo lo que sería, en este caso, el protocolo. Pero observaréis que está detectando dos veces, cuando solamente una de ellas es la home. Bueno, pues si le añado el dólar, me identifica específicamente la home porque no hay nada detrás. Además, aquí no tiene mucho cambio, mucha variación, porque en realidad entre el nombre del dominio y la extensión del dominio va a haber un punto, que en este caso casualmente es el mismo punto. Podría también hacerlo más canónico si lo hiciera así, porque busco específicamente el carácter del punto, como vimos antes, aunque en este caso no tiene ninguna consecuencia, ¿eh? En este ejemplo vamos a ver el primero de lo que llamamos patrones de repetición, que en este caso sería la interrogación. La interrogación sirve para encontrar un patrón donde coincide con 0 o 1, no más, de los elementos anteriores, por lo que, por ejemplo, en este caso que vemos, vamos a suponer que quisiera identificar la página, la URL de mi dominio, pero hay veces que puede aparecer con slash y hay veces que no, por ejemplo la home, ¿no?
Bueno, pues si añadimos al slash la interrogación, podemos observar que lo va a identificar estando o no estando ese slash. Por cierto, lo suyo sería escaparlo, ¿vale? Igual que esto, claro. Esto sería lo correcto. Pues para eso sirve la interrogación. Cuando queremos que un elemento detecte el patrón, si está ese elemento o no necesariamente. Ojo, con 0 o 1, no más repeticiones, ¿eh? Bueno, el siguiente patrón de repetición sería el símbolo más, que añadir un carácter o comodín hará que el patrón coincida con al menos una o más coincidencias. En este texto de ejemplo he incluido un correo electrónico. Y aquí he utilizado una expresión regular, que ya hemos visto muchos de los caracteres, bueno, hemos visto el corchete, que era entender que todo ese grupo con el guión medio esa secuencia. O sea, en este caso lo que significa son cualquier letra, punto, guión medio, guión bajo, y se puede repetir varias veces antes de una arroba. Y luego cualquier carácter se puede repetir varias veces antes de un punto y luego cualquier repetición de carácter. Bueno, pues como estáis viendo, aquí lo que hacemos es poder extraer, identificar, por ejemplo, un patrón de correo electrónico. Podemos utilizar cualquier otro correo electrónico que se nos ocurra. Y como veis lo identifica perfectamente, ¿vale? Bueno, pues estas expresiones regulares, aunque ya empieza a complicarse un poquito la cosa a la hora de entender, pero para que veáis la potencia. Está encontrando un patrón de correo electrónico en un texto. Por ejemplo, cuando queremos extraer información para hacer email marketing y demás. Ojo, esto no es una sugerencia. Hay multas, ¿eh? Hay multas por el uso, por el envío de correos electrónicos no solicitados, quiero decir. El siguiente patrón que vamos a ver de repetición es el asterisco. El asterisco es una combinación de los dos anteriores. Así, un asterisco acompañando a un carácter o comodín significa que busca la coincidencia de 0, 1 o más de los elementos a los que acompaña. Por lo tanto, podemos ver en el ejemplo que tenéis en pantalla, estoy buscando cualquier contenido siempre que vaya precedido de, en este caso sería HTML, de un inicio de párrafo o de un break o de un cierre de párrafo. Y como veis me está identificando todo el contenido sin tener en cuenta las etiquetas HTML en este caso. Ojo, si yo quisiera utilizar esto, tendría que capturar con paréntesis este patrón. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Las llaves sirven para identificar en el patrón un número exacto de repeticiones. Por ejemplo, si ponemos corchete 0-9, 4, entre llaves ese 4, coincidirá con cualquier número de exactamente 4 cifras. También permite establecer opciones, por ejemplo, cuando en lugar de 4 queremos que sean 4 y 8, pues ponemos dos números con una coma entre medios y identificaríamos el patrón a números de 5 o 6 cifras. Por ejemplo, en este caso, en este texto, hay dos teléfonos. Los teléfonos tienen un patrón, al menos los que yo suelo utilizar, que es que aparecen los números seguidos 9 veces consecutivas o pueden aparecer más veces con espacios entre medias, ¿no? Si ponemos la expresión regular tal que así, indica que podemos encontrarnos números, espacios o a veces también se pone guión medio en los números de teléfono y en este caso, como veis, tengo entre corchetes 9 y 13, porque la secuencia de números sería o bien 9 números seguidos o bien 13 caracteres seguidos, ya sean números, sean espacios o sea guión medio. Y como veis, identifica el teléfono. Antes comentábamos que los paréntesis servían para poder capturar cierta parte de ese patrón que estábamos construyendo. Cuando los paréntesis en expresión regular rodean a unos caracteres, sirven a modo de variable para almacenar ese texto encerrado en el paréntesis y usarlo posteriormente. En el ejemplo que estáis viendo, lo que hago es capturar todo lo que venga, lo que llamamos slug, todo lo que venga después del dominio, ¿vale? El dominio además, en este caso estoy previendo si está con S
o no S en el protocolo, si está activado el protocolo seguro o no, en el texto que capturamos, por lo tanto lo identifica. 2 puntos, // con sus contra slash para escapar la barra normal. El dominio, que en mi caso es jbmoreno punto, y lo escapo también el punto es. Luego no quiero detectar si hay slash o no hay slash después del punto es. Y lo siguiente que vendría sería el slug, ese texto que en este caso capturaría blog, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que hacen los paréntesis. Crear una variable, como si fuera una variable, perdón, y almacenarlo en memoria para poder usarlo después. Bueno, y por último, la barra vertical o pipe vertical se utiliza para alternar varias opciones. Debes usarla como cuando quieres que sea esto o esto. Por ejemplo, en el texto que tenemos, podemos comprobar cómo podemos identificar los diferentes sinónimos que haya en este texto. Por ejemplo, SEO o posicionamiento. O SEO en mayúscula, que antes lo puse en minúscula. Y como veis, es capaz de encontrar los diferentes elementos que coinciden con todas esas opciones. He intentado ser didáctico, aunque este tema es complejo como pocos para explicarlo correctamente. Estoy a tu disposición si tienes dudas, pero puedes encontrar más ayuda sobre regex en Wikipedia o en la ayuda de Google sobre regex POSIX de expresiones regulares en Analytics y que te dejaré en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.